¿Quiénes de ustedes son mamás? Levanten la mano. Muy bien, gracias. Hace muchos años, 400 años más o menos, una mamá tomaba a su hija pequeña y le cantaba y le enseñaba una oración. Una de las oraciones, en mi experiencia, la oración que más fácil aprenden los niños chiquitos, ¿cuál creen que sea? El ángel de la guarda. Es la que más fácil aprenden. Y la mamá le enseñaba el ángel de la guarda. Desde bebé. La niña recordará toda la vida a su mamá enseñándole el ángel de la guarda. ¿A quién de ustedes les enseñó el ángel de la guarda a su mamá? Fíjense. Y entonces, bueno, mi papá a mí me lo enseñaba. El ángel de la guarda se le quedó profundamente grabado. La niña, a los 4 años, vivió una experiencia durísima. Hubo una pandemia, literalmente, más terrible que la que vivimos nosotros. La viruela. En nuestro continente, la viruela mató desde Canadá hasta Chile casi al 70% de las personas del continente. Fue terrible. Más de la mitad de la gente murió por viruela. Y entre los que murieron fueron los papás de la niña. Su papá, su mamá y su hermano. Quedó sola la niña. Vivir sola desde muy pequeña fue una experiencia terrible, porque también se enfermó de viruela. Ella fue la única de su familia que sobrevivió, pero las secuelas de tener viruela fueron durísimas. Problemas de vista toda la vida esta niña casi ciega. Y la viruela, como saben los más grandes, deja marca en el rostro. Su rostro quedó profundamente marcado por la viruela. Fue terrible. La historia es verdadera y es de la santa del día de hoy. La niña, su entorno, nadie creía en Cristo. Y lo único que ella recordaba, porque la única que era creyente había sido su mamá. Su mamá pertenecía a una tribu distinta donde fue secuestrada. Y después de ser secuestrada, se casó con el jefe de la tribu que lo secuestró. Por lo tanto, la niña pues realmente estaba sola. Creció solo con un impulso en la vida. Ángel de la guarda. Esa oración le ayudaba a mantenerse equilibrada psicológicamente. Ella, de hecho, no entendía en realidad que era un ángel, va a explicar después. Pero esa oración la fortalecía. Sabía que el ángel de la guarda la custodiaba. Cuando la niña, entonces, se dedicaba a hacer labores domésticas con los familiares cercanos, cocinar, etc. A los 11 años, todo esto sucedió en lo que hoy es Nueva York. Era una piel roja. Se llamaba Tecahuita. ¿Habían escuchado de Tecahuita? Tecahuita es un nombre hermoso, significa la que pone orden. Tecahuita va a ser quien pone orden en sus tribus. Va a ayudar a evangelizar a los piel rojas. O como hoy dicen, políticamente correcto, los pueblos originarios del norte de Estados Unidos. Bueno,
A los 11 años, 11, 12, 13 años, conoce un sacerdote jesuita. Los jesuitas se habían esforzado en llegar a los lugares más difíciles donde la evangelización no había llegado. Por ejemplo, en México, hasta antes del norte, habían evangelizado los franciscanos, los dominicos, pero el norte le llamaban el norte bárbaro. Los primeros en llegar a evangelizar el norte bárbaro fueron los jesuitas en México. Y todavía siguen ahí, ¿se acuerdan? Hace poco mataron a 2 jesuitas en la Sierra de Chihuahua, lugares en Krill, lugares muy difíciles. Bueno, ahí mismo empezaron a evangelizar los jesuitas en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá. No sabían el idioma, entonces evangelizaban básicamente a señas. Y lo primero que pudieron traducir los jesuitas a el lenguaje que hablaba la niña era el Padre Nuestro. Fue la segunda oración que aprendió a los 13 años. Toda su comunidad rechazó la evangelización. Y si la niña de suyo, por estar enferma, casi ciega, era rechazada por la comunidad, al ver que ella seguía mucho al sacerdote, más. Ella se quedó muy impactada, no de las palabras, no entendía lo que decía el padre jesuita, de las acciones. Porque aun cuando su comunidad era una comunidad que amaba mucho la naturaleza y tenía mucha armonía con la naturaleza, no tenía mucha armonía con los que sufren. Y veía que el padre atendía a los huérfanos, daba de comer a los más pobres, y ella empezó a seguir su ejemplo. Entiende que para ser cristiana necesita bautizarse, pero la tribu no se lo permite. A los 18 años toma una resolución que para ella fue muy dura: escaparse. Se escapa de su tribu y atraviesa cientos de kilómetros de lo que hoy es Nueva York hacia Quebec, caminando, enferma, casi ciega. Recordemos que todos esos bosques son maravillosos, pero son tremendamente fríos y peligrosos, llenos de lobos, llenos de osos. Atraviesa ella sola cientos de kilómetros, una marcha para encontrar en Quebec las comunidades católicas. A los 18 años, llegando a Quebec, se evangeliza completamente, se bautiza y empieza a vivir sus obras de caridad. Incluso quiso fundar un convento, pero su enfermedad seguía siendo mella. Viviendo de caridad, dando caridad y hablando de Dios a todos, se bautiza y cambia su nombre por, admira profundamente a Santa Catalina de Siena. Y entonces su nombre, como la conocemos hoy, es Santa Catalina Tecahuita, la primera santa piel roja, patrona de Canadá y de Estados Unidos, y segunda patrona de la ecología. El primer patrón de la ecología es San Francisco de Asís. El Evangelio de hoy decía que Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2. Y los discípulos, más de 1500 años después, llegaron hasta América. Anunciaron el Evangelio en todo el continente. Por eso tenemos santos desde Canadá, Santa Catalina Tecahuita. De los pueblos originarios, con su lengua original conocieron a Cristo. En México tenemos, por supuesto, el hermoso testimonio de el patrón de esta iglesia, San Juan Diego, que conoció a Cristo en su propio idioma, porque los sacerdotes, la iglesia se esforzó en aprender y evangelizar y traducir
los textos bíblicos para que todos lo entendieran. Por eso tenemos el maravilloso colegio de San Ildefonso en el centro, que ahora es un museo. Ese colegio maravilloso, ese edificio, lo hicieron los jesuitas ¿para qué? Para enseñar los idiomas indígenas. ¿Conocen todos Tepozotlán? ¿Quiénes conocen la iglesia de aquí de Tepozotlán? ¿Para qué le hicieron los jesuitas? Una de las iglesias más bellas, no de México, del mundo. ¿Para qué lo hicieron los jesuitas? Para enseñar a los seminaristas los idiomas indígenas y poder evangelizar. Los jesuitas han tenido ese afán siempre de aprender los idiomas para evangelizar. Por ejemplo, en Roma, en los años 50, hicieron un instituto para enseñar ruso, para que cuando pudieran entrar a evangelizar Rusia, lo hicieran sabiendo el idioma. En los pueblos incas se evangelizó profundamente con el idioma. Y tenemos santos incluso en las partes más extremas del continente. Por ejemplo, en Chile hay indígenas, Laura Picuña, una santa de las regiones indígenas chilenas, santa. Tenemos varios santos. Entonces, en México, en Oaxaca, hay unos mayordomos que hablaban el idioma de su región de Oaxaca y conocieron a Cristo en su idioma, que dieron su vida siendo mayordomos. Un mayordomo es una persona que cuida las iglesias donde no hay sacerdotes. Y en Tlaxcala tenemos el hermoso testimonio de 3 niños que ellos le enseñaron el idioma a los evangelizadores, los niños. Los niños aprenden muy rápido y entonces aprendieron rápido el idioma del español y enseñaron su idioma al grado que el papá de Cristóbal, uno de los 3 santos, mató a su hijo siendo el jefe de sus comunidades para que no anunciara a Cristo, a él y a sus amigos. El evangelio sigue llegando y tenemos que seguir hablando el idioma del mundo. Hoy el idioma del mundo quizá no sea que se tenga que traducir en palabras, pero sí en categorías. ¿Qué significa eso? Hoy necesitamos hablar el idioma de los jóvenes. Hoy necesitamos hablar el idioma de el internet y de las redes sociales. Hoy hay otros idiomas que tenemos que hablar para llegar y evangelizar. Pero lo que más me sorprende fue nunca olvidemos de enseñar lo más importante a nuestros hijos y nietos. Esta mujer se sostuvo humanamente, psicológicamente fuerte por las oraciones que su madre le enseñó de chiquita. Alguna vez escuché a alguien decir: yo voy a esperar a que mi hijo sea grande para que elija su religión. Absurdo. Lo que no siembras no da fruto. Si la mamá de esta niña hubiera esperado que fuera grande, hubiera estado desamparada, no solo físicamente, sino en el corazón, en los sentimientos e incluso intelectualmente. Lo que la mantuvo firme en la vida fue voltear a ver a su ángel de la guarda. Tú como padre, como madre, como abuelo, incluso como bisabuelo, nunca dejes de hablar con autoridad a tu familia. Háblales de Dios, háblales las cosas importantes, enséñales. Siéntate con ellos, no casualmente, oportunamente, y háblales de Dios y de las cosas en las que crees y de las cosas que van a marcar su vida, sin miedo, con autoridad. Tus palabras pesan en la vida de tu familia.
en su psicología y en lo que cómo van a actuar en el futuro. Y mientras más pequeños, más sólido es lo que siembras. Lo que siembras, cosechas. Santa Catalina Tecahuita.